De los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 al 53, dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿En qué contexto se mueve esto? Estas son las palabras de Esteban. Como recordarán ustedes, Hechos de los Apóstoles nos narra que Esteban predicaba el Evangelio y los fariseos trataban de contender con él, pero no podían, porque su sabiduría era superior. Entonces confabularon entre ellos para llevar a Esteban preso ante el concilio. Se llevaron y se llenaron de testigos falsos que dijeron que Esteban estaba blasfemando en contra del templo y de Moisés. Y cuando Esteban llega delante del concilio, en el capítulo 1 del versículo 1 del capítulo 7, ustedes encontrarán que le preguntan allí: ¿esto es cierto? Y Esteban comienza a responder, y su argumento se va primero al pacto con Abraham, salta al pacto con Moisés y termina con la perla que acabamos de ver. Él le dice a los hombres que estaban allí reunidos, ancianos y padres: nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, estando en Ur de los Caldeos, en una tierra pagana, esto no lo dice Esteban, lo digo yo, en una tierra pagana, el Señor vino a él e hizo un pacto con él, y le dio por señal la circuncisión. Y Abraham, cuando tuvo a Isaac, lo circuncidó, aplicó a él la señal del pacto. E Isaac hizo lo mismo con Jacob. Y Jacob hizo lo mismo con los 12 patriarcas. Y luego estos patriarcas vendieron a Moisés a los egipcios. Vendieron a José a los egipcios. E Israel entró en Egipto y habitó allí durante el tiempo de la escasez. Y cuando se levantó un faraón que no conocía a José, comenzó a esclavizar al pueblo. Y el Señor envió entonces un redentor. Mandó a Moisés, a quien primero los padres rechazaron. Porque allí nos cuenta también la historia en la que Moisés mató a un egipcio para defender a un israelita. Y tiempo después, cuando Moisés otra vez intentó intervenir entre la discusión de dos israelitas, uno de ellos, que había visto lo que había hecho con el egipcio, le dijo: ¿también me vas a matar como al egipcio? Rechazaron a Moisés, dice Esteban. Y Moisés huyó al desierto. Y pasados 40 años, el Señor se le presentó en una zarza. Por medio de un ángel se presentó a Moisés, dice Esteban. Y lo devolvió a Egipto para sacar a los padres de allí. Pero el pueblo aún fue rebelde a la voz de Moisés, no lo escuchó, ni escuchó tampoco la voz del Señor que lo sacó de Egipto. Y cuando Moisés subió al Sinaí a recibir las leyes de parte de Dios, el pueblo se rebeló y convocó a Aarón y lo forzó a hacerle ídolos, y formaron un becerro y lo adoraron allí. Y dice también Esteban que durante el tiempo que peregrinaron ellos en el desierto, el pueblo no adoró de corazón al Señor, sino que adoró a Moloc y a Rafán, dioses perversos. Y luego termina su argumento diciendo: ¿a cuál de los profetas no persiguieron nuestros padres? Ustedes recibieron el pacto, les dice. Ustedes son los hijos de Abraham, con quienes Dios hizo un pacto, a quienes Dios les entregó la circuncisión. Es una distinción especial, porque no hizo esto Dios con ningún pueblo, solo con la descendencia de Abraham. Y solo a esta descendencia el Señor envió a Moisés como profeta para liberarlos también del yugo de Egipto. Y el mismo Moisés dijo: como a mí, Dios levantará un profeta entre ustedes, dice Esteban.
Y el Señor levantó múltiples profetas hasta llegar a Cristo. Pero a ninguno de estos profetas los escucharon. El argumento de Esteban llega a su punto cumbre, al punto más alto, cuando le dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron? Israel, Israel, o Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Esteban les está recalcando que ellos no han cumplido el pacto, que a él lo tienen allí acusado de blasfemar contra el templo y contra Moisés, pero el pueblo ha blasfemado siempre contra el nombre del Señor. Esteban los está acusando de lo mismo que lo acusan a él. Esta es una escena muy dramática. Aquí los ánimos se alteraron, porque Esteban comienza a decirles cosas muy fuertes. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quienes vosotros ahora habéis entregado y matado. Les ha dicho asesinos. Les está diciendo que faltaron a los mandamientos del Señor, que no validaron el pacto, que no fueron honestos con el Señor. Igual que lo hemos hecho nosotros. Porque no somos mejores que el pueblo de Israel. Somos igual de tercos. Y el Señor nos envía profetas, nos envía hombres que nos predican el Evangelio, y tampoco los escuchamos. Y también los perseguimos, y hablamos mal de ellos, y nos levantamos en contra de ellos. No somos mejores que el pueblo de Israel. Dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Acordémonos del libro de Hebreos, o de la carta a los Hebreos. ¿Qué nos dice allí el predicador? Por mano de ángeles se recibió la ley, por mano de profetas habló Dios al pueblo, pero el pueblo no escuchó. Recibieron una distinción especial, porque la ley no fue entregada a ningún otro pueblo, sino solamente al pueblo del pacto. Tener la ley de Dios es una distinción especial por causa del pacto. El pueblo recibió la ley, recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí los ánimos tenían que ir creciendo mucho más. Yo creo que el discurso de Esteban fue interrumpido porque no llega a una conclusión. Queda como en un continuará, porque aquí los ánimos tuvieron que haberse alterado. Esto es una escena muy dramática. Esteban está siendo acusado porque lo quieren matar. Él se está defendiendo y está acusando a sus acusadores. Aquí tenían que estarlo chiflando, escupiendo, arrojándole cosas. Mientras él terminaba de hablar, dice versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, versículo 54. Y oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y después de esto, lo sacaron y lo apedrearon. Es una escena muy dramática. Se cumple también lo que el Señor les dijo a los apóstoles cuando los envió en la comisión. Ustedes van a ir y van a hablar en nombre de mí, pero cuando estén enfrente de los concilios, yo les daré lo que han de decir. El Espíritu del Señor habló por medio de Esteban, acusando a estos hombres de haber faltado al pacto. Nosotros hoy tenemos una distinción especial, al igual que el pueblo de Israel. Somos el pueblo del pacto del Señor. A nosotros nos ha sido entregada la ley del Señor. A nosotros nos han enviado profetas que nos predican el Evangelio. ¿Vamos a hacer lo mismo que el pueblo de Israel? ¿Vamos a hacernos de los oídos sordos? ¿O vamos a escuchar la voz de Dios? El Señor nos ayude, porque nosotros no somos mejores que los israelitas. Amén.